Vamos a platicar ahora con la licenciada Adriana Urrea. Ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Doña Adriana, buen día. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Igualmente, oiga, a ver, háganos un recuento de, pues, esta, para ustedes, ¿no? Una historia de terror allá en Notimex. ¿Y dónde estamos y hacia dónde vamos? Sí, pues, como bien dices, es una historia de terror que desafortunadamente, pues, le quieren dar simplemente la vuelta al agua. Recordar que batallamos huelga el 21 de febrero del año 2020, deriva, meses antes estamos enfrentando una situación muy desagradable al interior de la agencia, en la que, pues, hubo violaciones en nuestras condiciones de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que de repente llevan días de descanso, de fines de semana, a descansar martes y miércoles, que ya no se respetaban los horarios de trabajo, que se dejaron de dar vacaciones a cualquier persona, o sea, ya nadie podía tomar un día libre, se dejaron de pagar prestaciones económicas, lo que redujo el ingreso de los trabajadores en aproximadamente 40%, que incluso tuvimos temas de acoso laboral y de abuso de poder al grado de que ya no podíamos platicar entre nosotros mismos porque se decía que estábamos conspirando, había obviamente una sobrecarga de trabajo incluso para quienes nos aplicaban trabajos que no correspondían, digamos, ¿no?, a los costos que uno tenía. Sí, en diferentes situaciones que no se concretaron al final en que se dejaron de respetar 30 cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo, y derivado de esto hubo un despido masivo de trabajadores. El 80% de la plantilla laboral se despidió en menos de 11 meses, que fue cuando estábamos la huelga, y aún así continuaron todas las irregularidades. Cuando nosotros quisimos hablar con la dirección, siempre se nos cerró el diálogo, siempre mantuvieron una distancia, ¿no?, con los trabajadores, pero ante esta situación, pues los trabajadores nos reorganizamos. Hay que recordar que en ese momento había otra dirigencia sindical que simplemente nos abandonó y nos dijo, nosotros no vamos a hacer nada por ustedes, arréglensela solitos. Y se huyeron, el líder sindical que estaba en ese momento, Corrado García, huyó y se llevó todo el dinero de los trabajadores. Nos dejaron pues prácticamente sin nada, ¿no?, así para enfrentar esta situación, y eso nos llevó a reorganizarnos como trabajadores, a rescatar el sindicato y ponerle una nueva cabeza. Ante esta situación, pues la empresa también creó un sindicato para amenazar a los trabajadores y seguir con este discurso de que nosotros éramos corruptos, de que éramos ladrones, incluso en su momento, de que éramos no profesionales, total, siempre con una actitud de confrontación que una vez estallada la huelga, pues se agravó todavía más porque se recurrió a cuestiones de usar la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, a la propia Comisión Federal de Electricidad para estarnos acosando en campamentos, amedrentarnos, tratar de romper la huelga. Y bueno, que pues justo esta semana nos huelga de los mayoría estuvimos en pandemia, una huelga y una pandemia en la que estuvimos sin ingresos, sin servicio médico, en la que aún así vimos morir a nuestros familiares, en la que incluso morir compañeros como el corresponsal de Venezuela o el coordinador de espectáculos, en donde tenemos situaciones de riesgo importante debido a la falta de servicio médico que se ha venido dando en estos años. En situaciones realmente complejas, estamos en la calle viendo situaciones de clima, y para que al final, y todo esto, a pesar de enfrentar estos ataques, que además incluso hubo una persecución en contra, ¿no?, que se aferró meter a la cárcel, y afortunadamente pudimos demostrar sus falsas y mentirosas. A pesar de esto, venimos acreditando jurídicamente por las autoridades, se despido injustificado, incluso recientemente cumpliendo con una obligatoriedad que establece la reforma laboral, legitimó nuestro contrato colectivo de trabajo este año, todo jurídicamente legislado, demostrado con autoridades, y al final pues siempre una negativa
constante de decir que pues mal en la agencia cuando nunca se intentó realmente hacer las cosas bien y mucho menos hacer un trabajo conjunto con las y los trabajadores de la agencia. Bien, a ver, Inge, a ver si podemos mejorar la señal, porque está cortando mucho. Estamos platicando con la licenciada Adriana Urrea, ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Bueno, lo que queda de Notimex, ¿cuántos trabajadores había en ese año que usted señala? Bueno, hace dos, un poquito más, 2020, y en este momento, ¿cómo están, Bueno, no, Inge, no tenemos buena línea, ¿verdad? A ver, dígame si ya tenemos mejor línea. A ver, ahí me escuchan mejor. A ver. Yo los escucho perfecto. Dígame. Bueno. Sí, hola. Así, le preguntaba, con ¿cuántos empleados contaba Notimex en el 2020 y cuántos tiene actualmente y qué hacen? Está escuchando mal, Inge. Oiga, tenemos mala línea con usted. Vamos a tratar vamos a tratar de que mejore, por favor, ingeniero, la línea. ¿Sí? A ver. ¿Mande? A ver, por favor, le repito, bueno, pues de acuerdo a lo que ha señalado, por ejemplo, el senador Ricardo Monreal, todos los trabajadores de Notimex serán liquidados de acuerdo a la ley a través de mecanismos que serán planteados en una iniciativa que será presentada en los próximos días. Dice Ricardo Monreal, habrá dos organismos a liquidar en los próximos días. Uno, Financiera Rural, y el otro, pues Notimex. A ver, creo que ya recuperamos la línea con Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Notimex. Licenciada Urrea, ¿ya está ahí o no? Aquí estoy. A ver si ya tenemos mejor línea. A ver, ¿cuántos trabajadores tenía Notimex 2020? Ahorita, ¿cómo están y qué hacen? Sí, pues la agencia, incluso el número de personas contempladas en el presupuesto que se le asigna cada año, somos 327 personas. Ese era el número de personas que había cuando llegó San Juana Martínez. En menos de 11 meses se corrió a 245 personas. Al día de hoy, las personas que quedamos en huelga somos alrededor de 85, más estaríamos hablando 70 personas que son las que reconoce la dirección de Notimex a través de la nómina de transparencia, y pues estaríamos hablando de alrededor de 150 personas que son menos de la mitad de las 327 que contempla el presupuesto federal para Notimex. Oiga, las 245 que corrieron, ¿se les pagó lo que se les debía? No a todas. De hecho, esta es una de las cuestiones que hemos venido denunciando porque, bueno, habemos personas que estamos en huelga que fuimos despedidas desde ese momento hasta hoy y que nunca ni siquiera se nos hizo un ofrecimiento de liquidación. Nosotros como sindicato estamos representando a 42 de esas personas y que son de las demandas de despido injustificado que comento que ya hemos ganado. Sin embargo, hay muchas más de esas. Estamos hablando que podríamos hablar de más de 100 demandas contra Notimex de casos que pasaron en esa situación. Nosotros también habíamos denunciado que a las personas que sí habrían recibido liquidación jamás se les dio por ley, se les dieron liquidaciones de 40, 50%, mucho menos de lo que establece realmente la ley, a pesar de que en 2020 se le asignó un presupuesto adicional a Notimex para pagar liquidaciones, pero que dadas estos porcentajes que realmente se otorgaron, y de nuevo no a todas las personas, pues nosotros estaríamos cuestionando en dónde quedó ese dinero para liquidaciones si no se cumplió con lo que dicta la ley mexicana. ¿Qué hace Notimex en este momento? Bueno, oficialmente la agencia está cerrada, digamos, obviamente no hay operación, incluso la autoridad tuvo que obligar a la dirección a respetar el laudo sobre la huelga. Sin embargo, todas estas personas a las que comento que reconoce simplemente la dirección, que déjame darte un dato importante, la dirección solo reconoce 70 personas que son las que están dadas de alta en nómina transparente, pero de esas 70 personas, 40 estarían siendo directivos y el resto trabajadores de base.
¿quiénes son? Pues son los que han esquiroleado la huelga. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Haciendo campañas en redes sociales. De hecho, si nosotros entramos a redes sociales, se ponen a retuitear información de la conferencia mañanera o de información sobre personajes que interesen a la dirección, o también para hablar muy bien de la directora y tratar de seguir difundiendo estas mentiras que habla sobre todo el proceso pues, ¿okay? De huelga o de la situación en general del conflicto laboral. Eso es lo que han hecho, simplemente hacer una operación, digamos, alterna a través de redes sociales. Siguen cobrando indebidamente, sin que realmente haya un beneficio para la ciudadanía en general, que es lo que tendría que estar pasando con la agencia informativa abierta. Bueno, entonces ustedes están tratando de que se haga justicia con 42 de las 245 personas que fueron despedidas en el 2020. Regreso a la parte final de esta charla con la licenciada Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. A ver, a manera de resumen, doña Adriana, decíamos, ustedes están velando o protegiendo a 42 de las 245 personas que fueron despedidas con menos de lo que les correspondía en el año 2020, y actualmente hay 70 y tantas trabajando, pero bueno, como incondicionales de la directora, dice usted, en otras palabras. Sí, pero no solo estamos representando a los 42 trabajadores despedidos. Recordemos que parte importante de este movimiento, y que gracias a ellos quienes pudimos hacer esta huelga, son los trabajadores activos a quienes la dirección quiere desconocer. Entonces, nuestra representación sindical en este momento está así con estos 42 trabajadores despedidos, que son los que nosotros hemos representado legalmente, pero no son los únicos. Están esas 42 demandas que ya ganamos, más todos los trabajadores activos, más trabajadores que en su momento, que incluso son coordinadores, que no son propiamente trabajadores de base, que no pudieron demandar, que no están despedidos, pero que fueron también abandonados por la dirección. Estos somos los trabajadores, digamos, que hemos venido estando en huelga, que somos 75, es decir, se disminuyó esta cantidad de trabajadores a esto, pero no son las únicas demandas que hay contra Notimex. Hay más trabajadores que tienen sus demandas todavía vigentes y que no se les han cumplimentado porque hay una huelga. Y también, por ejemplo, nosotros estamos hablando que dentro de todos estos pendientes están los de los corresponsales internacionales, que si bien ellos propiamente no se sumaron a la huelga, pues al final son trabajadores que siguen con una cuestión pendiente, y que nosotros como sindicato hemos venido manteniendo comunicación con todos ellos porque son trabajadores con un conflicto pendiente, ¿no? Entonces, digamos, esta representación, sí, hoy, digamos, las personas involucradas actuales vigentes seríamos alrededor de 150 entre los 70 que están con la dirección y nosotros 85, que son los que nosotros estamos representando. Y a esos habría que sumar, obviamente, a los 20 corresponsales internacionales e incluso directivos de Notimex que llegaron con San Juana, que salieron y que demandaron a la empresa y que hoy no tienen una respuesta. Es decir, que todavía hay un abanico muy amplio. El problema no se reduce solo a los trabajadores que hemos estado en la huelga, sino hay una serie de compañeros que tienen situación diferenciada, y que tendrían que formar parte de este proceso de liquidación en caso de concretarse. Bueno, pues entonces están esperando el cierre de la empresa y que se les liquide como se debe, nada más, ¿no? No, nosotros todavía, justo en un momento más, nosotros tenemos reunión a las 12 del día hoy con el secretario de Ana Augusto. Inicialmente solo sería con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Nos han informado que también participará el
secretario Dan Augusto, y con el vocero para conocer formalmente la propuesta que se haga a las y los trabajadores. Sin embargo, como parte del acuerdo de asamblea, se determinó que debíamos de esperar a conocer esta propuesta para saber los pasos a seguir de parte nuestra. Nosotros sí nos gustaría dejar muy claro que el sindicato no está por el cierre de la agencia. Para nosotros hemos estado 3 años defendiendo nuestra fuente de empleo y nuestras condiciones de trabajo y hemos acreditado todo laboralmente como para que hoy se nos quiera dar una solución al conflicto cerrando la fuente de trabajo. Nosotros no queremos esto, pero nuestra postura hoy es mantener esta disposición como siempre la hemos tenido de diálogo para poder tener este intercambio, esta interlocución con las autoridades, ya no con la directora, dadas las circunstancias que hoy se están presentando, y conoceremos hoy la propuesta formal y una vez teniendo esta información en asamblea determinaremos cuáles son los pasos a seguir y estamos obviamente con un abanico muy amplio de posibilidades sobre lo que podríamos hacer. Para nosotros es muy lamentable que se tome una decisión de esta manera. Estamos hablando de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que va más allá del impacto nada más hacia los trabajadores. Su cierre tendría un impacto social muy importante, un impacto político, el alcance que tendría la información de México en el resto del mundo, incluso que ese era el papel importante que tenía Notimex. Sin embargo, bueno, tampoco corresponde solamente a los trabajadores hacer la defensa de este medio de comunicación, sino tratándose de un medio de Estado, pues de todos los actores involucrados, ¿no? Incluso el propio Congreso, senadores, Congreso, y nosotros incluso estamos haciendo el llamado al gremio periodístico para destacar esta importancia de la agencia y que no se pueda cerrar de esta manera. Si al final no se concreta o no se logra el poder mantener la agencia, pues bueno, nosotros como sindicato seguiremos peleando hasta el final porque siempre se den las mejores condiciones y se respeten las garantías y los derechos laborales y humanos de los trabajadores de Notimex. Oiga, a ver, dicen, por razones obvias no doy mi nombre, dice, al parecer el gobierno ha tomado la decisión de cerrar Notimex. Dice, ¿qué posibilidades de que los trabajadores pudieran quedarse con la agencia, con la estructura de una cooperativa? Se me hace interesante, no sé, ¿eso se puede o no? Sí, es una posibilidad. De hecho, por eso comentaba yo que todavía hoy tenemos un abanico muy amplio de posibilidades sobre cuál es podría ser una salida si ya es la decisión definitiva el cierre de la agencia. Sin embargo, pues todo esto pasa justamente por el intercambio que podamos tener, el diálogo y la disposición sobre todo que haya hoy con el gobierno federal para poder llegar a esa sí sería una posibilidad, una solución. Nosotros mantendríamos la idea de que se quede la agencia de noticias del Estado, pero bueno, conoceremos el planteamiento y sabremos qué es lo que realmente se está planteando a los trabajadores y pues analizaremos, pero sí claramente podría ser una posibilidad entre muchas otras. Bueno, al parecer es una persona, bueno, obviamente que nos esté escuchando, pero que forma parte del sindicato, me imagino, no quiere dar su nombre. Oiga, a ver, pero eso podría, incluso, ustedes podrían, pues entonces, quizá, con base en lo que hablen hoy en Gobernación, pues decir, oye, danos chance, nos quedamos con la empresa, y evitar que se llegue al final de la administración para su funeral, ¿no? Sí, hay varios procesos jurídicos que tienen que superarse todavía, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hoy existe una huelga vigente todavía y a la que se tendría que dar solución. También, pues, el hecho de que hay muchas demandas todavía pendientes. Bueno, inicialmente las que yo hablaba que ya hemos ganado, se les tiene que dar una salida también, ¿no? Es decir, cumplirse las resoluciones y ver de qué manera se estaría haciendo, además de que hay muchas otras demandas de proveedores hacia la empresa, en fin, que se tendría que dar cumplimiento con eso. Podría ser una posibilidad, pero de nuevo, pues cualquier posibilidad que hoy tengamos va a depender mucho a partir de esta comunicación que tengamos con las autoridades para saber qué tan dispuestas están para una, para otra posibilidad o
pues a lo mejor no hay nada de eso, ¿no? Y pues tiene que pasar simplemente por la liquidación. No lo sabremos hasta tener este intercambio, esta propuesta formalmente, por eso es que en la Asamblea se decidió que tuviéramos, digamos, pues cierta cautela sobre cuál se iba a ser el paso o determinar una situación, porque hoy conocimos el anuncio la semana pasada, desafortunadamente el viernes la confirma el presidente, pero hoy nosotros formalmente en papel conoceremos finalmente la propuesta y cuál es el planteamiento del gobierno hacia las y los trabajadores. Oiga, le escriben dice, efectivamente se cometieron muchos excesos durante la administración de Alejandro Ramos y David López, pero ahorita están pagando justos por pecadores. También es la otra, ¿no? Sí, así es. O sea, nosotros siempre dijimos e incluso reconocimos en su momento cuando se dijo es que había malos manejos por parte del sindicato. Nosotros hemos reconocido incluso que en la anterior dirigencia sindical, los trabajadores, cuando la directora dijo se va a salir, dijimos adelante. O sea, estamos de acuerdo, al final, y esto incluso lo dijo el presidente, una mala administración incluso de sindicatos anteriores no tiene que ver con los trabajadores actuales, y no se tiene que castigar a los trabajadores porque lo hayan hecho o los directores o incluso los dirigentes en administraciones anteriores. Entonces, aquí algo súper importante es justo esto, que nunca se nos dio esta posibilidad de realmente hacer las cosas diferentes o cuando nosotros rescatamos el sindicato, que era para nosotros algo muy importante, la reforma laboral aprobada en esta administración justo aplica procesos y entre ellos la legitimación para evitar los abusos por parte de los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros fuimos de los primeros sindicatos. Oiga, perdón, licenciada, nos quedan unos segunditos. Dicen, podría ser una oportunidad para que los trabajadores de Notimex se queden con la empresa. Pues les deseamos lo mejor en esta charla de hoy que tienen con las autoridades. Muchísimas gracias y esperemos que todo salga bien.